Hola amigos, bienvenidos de nuevo, ¿qué tal estáis? ¿Habéis vuelto a merendar suficiente y tenéis energías para volver a viajar en nuestra máquina del tiempo hacia épocas anteriores? Espero que sí. Bueno, pues hoy tendremos la gran oportunidad de viajar a la época medieval y para empezar os pondré música para poder ambientaros y contextualizaros en aquella época. Vale, tendremos el acompañamiento de esta música en el fondo en esta presentación y bueno, para comenzar tengo que decir que hoy hablaremos sobre dos épocas del arte. Por un lado aprenderemos sobre el arte románico y después hablaremos sobre el arte gótico. Comenzaremos con el románico, ya que es el primer gran estilo internacional de la época medieval. Y bueno, recibe este nombre por las tradiciones romanas que se mantienen, sobre todo en el campo de la arquitectura. Hay que decir que las circunstancias de aquella época influyeron directamente a este estilo y fueron el feudalismo, las peregrinaciones que se realizaron y bueno, el monopolio de la religión cristiana. Hay que decir que en esta época todo el arte se basa en el cristianismo, ¿vale? Voy a bajar un poco de música, que si no se escucha muy bien. Vale, entonces comenzaremos a hablar sobre la arquitectura, luego os iré mostrando algunas fotos y algunas obras. Y hay que decir pues que al edificio románico se le llama el templo cristiano, que es la iglesia que conocemos nosotros, pero aparte del templo cristiano también construyeron pues monasterios, castillos romanos, campanarios, y estas construcciones se realizaban a piedra bajo el principio de la monumentalidad, ¿vale? Y también tengo que decir que estos edificios pues, tenían un modelo en común y unas características invariables que en cualquier lugar de Europa utilizaban a la hora de construir. Por eso decimos que es un estilo internacional, porque utilizaban los mismos métodos de construcción, las mismas características en todo el contenido. Bueno, entonces, empezando con las características de las partes de los edificios, hay que decir, pues, bueno, os iré mostrando esta imagen, que es un plano, el plano que utilizaban a la hora de construir las iglesias. Tienen forma basilical y tiene entre 3 o 5 naves, y la central es siempre más alta y más ancha que las naves laterales, y además tiene un crucero, aquí como veis, y cabeceras de ábsides semicirculares. Y aparte de eso, pues hay siempre un pórtico en la entrada. Hay que decir que con el tiempo el crucero de la planta basilical se fue agrandando hasta que las iglesias tenían una planta de cruz latina, que es una gran característica de la época medieval, porque veréis que a posterior, en la época del arte gótico, se mantuvo esta característica, ¿vale? Entonces, hay que decir que el muro es el elemento principal, el elemento de las iglesias románicas, porque estos muros eran muy gruesos y muy macizos, porque utilizaban para sujetar y mantener todo el edificio de arriba. Ya que son muy gruesos y muy macizos, como bien he dicho, pues las ventanas eran muy estrechas y pequeñas, porque si construyesen grandes ventanas, pues la firmeza de la pared no sería igual. Entonces, para construir y para reforzar estos muros gruesos, en el exterior construían contrafuertes, que aquí podéis ver, con color de naranja. Estos son los edificios, los muros gruesos con las ventanas pequeñitas, y construían estos contrafuertes pues, simplemente para reforzar la estructura, ¿vale? Pero aparte del exterior, en el interior también tenían pues unos soportes, un sistema de soportes para que el edificio no cayera. Por un lado tenían dentro el pilar románico, que es una sección cuadrada o cruciforme hecha con medias columnas,
y por otro lado tenían un sistema de arcos de medio punto que hacían función de eje, como aquí veis, era para soportar el tejado del edificio, ¿vale? Pero hay que decir que la gran aportación del arte románico en la arquitectura fue la utilización de las bóvedas de piedra de gran altura. Aquí tenéis los dos tipos de bóvedas que construían en aquella época. La más habitual es la bóveda de cañón, que se utilizaban en las naves centrales, y luego la que se utilizaba en las naves laterales se le llama la bóveda de arista, que aquí ves la diferencia y cómo era cada uno construido, ¿vale? En cuanto a la decoración de la arquitectura, hay que decir que era bastante sencilla y utilizaban motivos figurados y geométricos y, bueno, elementos pues como el ajedrezado jaqués, no sé si aquí podéis ver, el ajedrezado jaqués. Luego tenemos la decoración de bolas y los modillones de rollo, que eran pues eso, las estructuras que utilizaban para decorar, pero no eran muy abundantes y eran bastante sencillas comparando con otras épocas. Vale, entonces, ahora hablando sobre las artes plásticas, tanto pintura como escultura, tengo que decir que las representaciones se alejan bastante del símbolo realista o naturalista. El arte románico, es justo todo lo contrario, es un arte simbólico y bastante antinatural y bueno, es una representación mística del mundo. ¿Y por qué se da esto? Pues resulta que en aquella época básicamente el 80% de la población era analfabeta, entonces como no podían leer la Biblia o las escrituras sagradas, los artistas utilizaban las obras de arte, pues las pinturas y las esculturas, para transformar y transmitir esa información a la ciudadanía mediante estos dibujos o estas esculturas, y para dar una mayor representación, una mayor expresión, pues no utilizaban pues la proporción o el equilibrio y la perfección técnica que se usaba en la época clásica. Justo hacían todo lo contrario, se transformaba a formas desproporcionadas, esquematizadas, pero que llamaban la atención y que realmente cumplían con su objetivo, que era que la gente entendiera la historia que estaba representada en papel, pues por medio de sus obras y lo que plasmaban ellos en sus obras, ¿vale? Entonces, pues hablando de la escultura, tengo que decir pues que era totalmente una adaptación al marco arquitectónico, era un complemento de la arquitectura, y también pues eso, se definía por su rigidez, su ausencia de movimiento y su frontalidad y el gran contenido simbólico que estos utilizaban para demostrar la fuerza de expresión. Aquí veis unas esculturas que pertenecían a un edificio arquitectónico y pues mayormente se encontraban pues en las portadas del templo, en capiteles, y el tema muchas veces era, pues el tema principal era el Pantocrátor y sus 4 estretamorfos, y aquí podéis ver una imagen de la fachada principal con el Pantocrátor y los 4 tretamorfos. Y por último, en cuanto a la escultura, también cabe destacar que esculpían miniaturas de tallas pequeñas que se realizaban tanto con madera o marfil. Y aquí podéis ver una imagen, y normalmente pues hacían Majestas, Domini y la Virgen con el niño, que representaba como el Teotronos, que es este caso que tenemos aquí. Y bueno, pues en cuanto a la pintura, básicamente las características son parecidas, pero estas se hacían en los muros de las iglesias o en tablas de madera, y bueno, pues como antes os hemos dicho, tenía dos funciones, una que era la de decorar las paredes y otra la de divulgar la información esta que la gente no podía leer y no podía informarse. Entonces, pues convertían la imagen en vehículo de comunicación, ¿vale? Entonces, pues eso, el carácter simbólico era pues el carácter antinaturalista
y luego también pues eso, era que tenían una explicación sencilla de la palabra sagrada. Y como característica pues hay que decir que utilizaban trazos muy grandes, los detalles no tenían perfección técnica, eran bastante sencillas, era todo muy esquematizado, no había perspectiva. Otra de las características es, como aquí veis, que los pies los dibujaban en V, había simetría compositiva y las figuras mostraban pues rigidez y frontalidad. Y otra de las características es la intensidad de color que utilizaban. Y también hay que tener en cuenta que le dan muchísima importancia a la jerarquización espacial, porque según y cómo lo dibujaban, pues ya ahí estaba la historia y plasmaban la jerarquización. Entonces, pues hoy yo voy a centrarme en dos pinturas que tenemos aquí en España, en la localidad de Taúl, en Cataluña, en dos iglesias. Por un lado tenemos las pinturas de la iglesia Santa María de Taúl y por otro tenemos San Climent de Taúl. Y bueno, pues empezaré con la primera, os mostraré la pintura principal que se encuentra en el ábside. Y bueno, tengo que decir que es quien más pinturas conserva de la época, tanto en el ábside como en los muros, en la pared, en la contrafachada, etc. Y bueno, es un gran ejemplo que muestra pues cómo estaban decoradas las iglesias románicas en aquella época con pinturas murales y mucho color. Y bueno, además pues esta es un buen ejemplo de cómo se transmitía la historia recogida en la Biblia. Pues por ejemplo en el ábside principal tenemos la imagen de la Virgen con el niño, que están acompañados por los Reyes Magos. Y luego en el registro medio del ábside vemos un apostolado con San Pedro y San Pablo en el centro. Os voy a cambiar de imagen para que veáis el ábside un poco más completo. Aquí vemos la Virgen, los apóstoles, y luego en la parte más baja se representa un friso con animales fantásticos, y más abajo podemos ver una representación pictórica de telas suntuosas y tapices. Luego, por otro lado, pues en esta iglesia, en los muros, hay un estilo completamente distinto que narra episodios pues, del Nuevo Testamento, y en la contrafachada pues, se representa el juicio final, que es algo muy habitual en la época medieval o en la Edad Media. ¿Vale? Entonces esto es las pinturas de Santa María de Taúl, y ahora seguiré mostrándoos las pinturas de San Climent de Taúl. Y en un principio, si os muestro así, podéis ver que es muy parecido, pero si empezáis a fijaros, pues en el ábside central, en vez de la Virgen, aparece Cristo, que es la Majestad de Taúl, dentro de una mandorla, y sujeta en la rodilla un libro mientras que está bendiciendo con la mano derecha. Y bueno, ahí no podréis ver, pero en este libro aparece una inscripción que pone Ego sum lux mundi, que significa yo soy la luz del mundo. Y bueno, pues esto representa la venida de Cristo al final de los tiempos, que está basada en el texto del Apocalipsis. Aquí también pues seguís viendo que es muy antinaturalista y están los contornos muy marcados de manera bastante contundente. Y bueno, pues se utilizan colores lisos y se da mucha importancia, fijaros en la cara de Cristo, que las facciones de la cara son muy rígidas y severas, y él mismo transmite lo que querían transmitir. Entonces conseguían sus objetivos de una manera muy eficaz, porque eso era lo que ellos querían transmitir. Bueno, luego alrededor del Cristo podemos ver cómo están los tretamorfos, los símbolos de los 4 evangelistas, aquí en una posición bastante original. Y luego abajo aparece la Virgen María con los apóstoles, y también aquí no podemos ver, pero en el centro del arco triunfal se puede ver la mano de Dios y la representación del Cordero apocalíptico con los 7 ojos, que recoge también la Sagrada Biblia. Entonces, por último tengo que decir que San Climent de Taúl es reconocido internacionalmente como una de las obras maestras del románico europeo, y
Estas pinturas inspiraron a artistas pues de las vanguardias del siglo XX, pues como Pablo Picasso o Francis Picabea, y se inspiraron en estas obras para después hacer sus pinturas y sus obras. Entonces es muy representativo estas dos pinturas que encontramos en las iglesias de la comunidad de la localidad de Taúl. Entonces esto sería en cuanto a la primera parte de la arte de la Edad Media, que hemos hablado del románico, y ahora continuaremos con el arte gótico. Y bueno, esto pues es la segunda gran manifestación artística, también internacional, que se da en el periodo medieval, y se da porque en esas épocas en Europa se dio un cambio económico y social que influyó en muchos ámbitos, pero también en el ámbito artístico, y de ahí nació este estilo de arte, ¿vale? Tengo que decir, pues en cuanto a la arquitectura, la gran novedad o el nuevo estilo es la catedral gótica, que es la iglesia de la ciudad, pero tengo que decir que la iglesia religiosa sigue siendo el tema más importante y fundamental, pero aquí ya la arquitectura civil empieza a ganar fuerza y tomar importancia, y esto no se había visto en el periodo románico. Además, pues eso, era una representación de la nueva sociedad urbana, y responde a la nueva sensibilidad religiosa que defiende la burguesía. Aquí ya la burguesía se notan distintos tipos de clase, y en esta época pues defiende la burguesía o las ideologías de este grupo de gente. Entonces también sigue habiendo el criterio de monumentalidad, aunque aquí veremos que los edificios son aún más grandes. Y luego la segunda influencia es que hay un nuevo concepto en la religión cristiana, que es la relación que se hace con la luz y Dios. Pues se piensa que la luz es el símbolo de Dios, entonces pues ellos querían que en el interior de sus edificios hubiese luz en representación de Dios, para que así se pudieran acercarse más a Él. Y claro, esto con los edificios de muros gruesos que teníamos de la época románica era imposible, por lo que tenían que empezar a construir de otra manera, y dejando pues, un sitio a esa luz que entrara a bañar los interiores de los edificios arquitectónicos. Entonces pues empezaron, por ejemplo, se mantuvo la planta de la cruz latina, pero se dieron muchos cambios. Mira, aquí podéis ver una catedral gótica desde el exterior, pero bueno, luego pues como bien os he dicho, para que entrara luz necesitaban unos ventanales enormes y grandes, y como no tenían la oportunidad de hacer eso con los edificios románicos, pues empezaron a construir paredes finas y llenas de vidrios de colores, para que así los rayos iluminaran los muros y las paredes del interior de manera muy colorida y muy bonita. Luego, otro de los cambios fue que empezaron a construir con arcos apuntados, y era una manera más eficaz para aguantar el peso de la altura. Otro de los cambios que se dieron es que la bóveda tenía una bóveda de crucería, que eran dos arcos apuntados que se cruzaban, y esto hacía que se trasladara el peso del techo a los pilares, que también dieron un cambio, que ya eran más complejos de los pilares cruciformes que hemos visto anteriormente, y estos pilares se le llaman pilares fasciculados. Y por último, pues también tenían contrafuertes exteriores y arbotantes, que eran una compleja forma, pues como si fuese de telaraña, y eran esenciales para aguantar la estructura, porque si los quitamos estos, pues las estructuras se derrumbarían. Entonces, de esta manera, con estas técnicas y estas innovaciones, pudieron empezar a edificar bastante más alto, y pues eso, con paredes finas, con
con las vidrieras para que la luz entrara, etc. Y luego también hay que decir que la decoración exterior era bastante más abundante que en la época románica, pues las torres coronaban por agujas, chapiteles, también se añadían motivos ornamentales pues como pináculos, gárgolas, etc. Entonces, tanto en el interior como en el exterior había más riqueza, más variedad. Pero luego yo me pregunto, ¿y cómo podían construir estos grandes edificios sin los avances tecnológicos de hoy en día ni herramientas modernas? Pues bueno, hay un grupo de expertos que exploraron una nueva teoría y que se cree que utilizaban un código matemático oculto extraído de las páginas de la Biblia para poder construir estos edificios. Y bueno, claro, a finales de la Edad Media era muy difícil trabajar en la piedra, pero tenemos ahora a un grupo de artesanos modernos que se encuentran construyendo un castillo medieval al sureste del país, y bueno, están construyendo con las herramientas tradicionales y los materiales locales como piedra, madera y hierro, y bueno, es simplemente un experimento, un gran experimento para poder acercarse a la realidad y para poder vivir y aprender sobre cómo en la Edad Media podían construir todos estos monstruos, como yo siempre digo. Entonces, también pues a través de manuscritos medievales, pues por un lado, por ejemplo, pudieron saber que los obreros de la época convirtieron una antigua máquina romana en una especie de grúa que lo llaman la noria de las ardillas, que utilizaban pues para llevar a cabo su trabajo. Y además, pues como en aquella época consideraban a Dios pues el matemático supremo, lo supremo de todo, pues utilizaban dimensiones sagradas que aparecen en la Biblia y emplearon estas cifras para la construcciones de todas las catedrales, y se han visto que a posteriori pues muchas de las catedrales tienen las mismas características, mismas dimensiones, etc. Y bueno, pues para ir terminando, hablando del arte plástica, tanto en la escultura como en la pintura, aquí también se da un gran cambio porque se vuelven a coger las características de las tradiciones clásicas y se recupera la representación realista. Entonces, pues por ejemplo, en la escultura sí que las piezas se liberan del marco arquitectónico, aunque siguen siendo decorativas, pero de tener una relieve bastante fina se le da volumen a todas las esculturas, se perfila más, hay más detalle, hay más expresión, hay más naturalismo, hay más realismo. También se recupera el canon de la proporcionalidad de la época clásica, se recupera el contraposto, las figuras, las siluetas, y los temas también son variados porque se usa el tema tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, y pues como bien os he dicho, pues utilizan gárgolas, doseletes, y bueno, aquí podéis ver algunas de las esculturas que ya tienen otra expresión, otro símbolo. Y bueno, aquí podéis ver la fachada principal, por ejemplo, de la catedral gótica de Burgos, y aquí podéis ver pues todo lo que os he mencionado: gárgolas, vidrieras, las torretas, los arcos de media punta y todo ello. Entonces se da ese cambio. Y lo mismo pasa en la pintura. En la pintura también hay tendencia hacia un gran realismo, y normalmente se pintaba sobre las tablas y los retablos, y también se da una gran mejora en la expresión y en los movimientos. Y hay que decir pues que también había distintas tendencias a lo largo de la época. Por un lado, bueno, aquí os iré mostrando que había diferencias. Pues por un lado tenemos el gótico lineal, que es una tendencia bastante influenciada por la estética de la vidriera, que aquí veis que parece prácticamente una vidriera pero es una pintura. Luego tenemos la pintura sienesa, que ya tiene más formas delicadas y sensuales. Luego tenemos el gótico internacional, que aquí ya se da el cambio a hacer unas pinturas más realistas y más detallistas. Y por último, bueno, pues tenemos la influencia del comienzo del Renacimiento, y se fueron desarrollando pues las características que después se dieron en el Renacimiento, que es el siguiente estilo artístico que se da después del gótico.
Y bueno, pues nada, pues ya he terminado, pero antes de acabar con mi vídeo y con nuestro viaje, os quiero mostrar esta foto, que es la Catedral Gótica de París, Notre Dame, y bueno, pues me parece representante porque normalmente los edificios que conocemos pues terminan en picos, ¿verdad? Pues vemos unos grandes edificios que terminan en punta, y bueno, os tengo que decir pues que en aquella época al norte de Europa empezaron a construir, digamos, cortando aquellos picos, porque ¿sabéis por qué? ¿Por qué creéis? Yo no sabía, y en cuanto aprendí pues me pareció sorprendente, pero muy lógico. Pues resulta que los edificios góticos que tenían puntas, pues en el norte de Europa, cuando había muchas tormentas, eran normalmente destruidos por rayos, entonces tenían que volver a empezar a edificar. Entonces tomaron la decisión de seguir con las mismas características y edificar de la misma manera, pero de una manera cortaban estos picos para que así los rayos no cayeran encima. Un detalle interesante, ¿verdad? Pues nada, chicos, esto ha sido todo, ha sido un placer, y bueno, espero que hayáis aprendido mucho, y pues nos veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Hala, que sigáis bien! ¡Chao!